¿Por qué miras así? No tengo nada raro. Podés hablarme bien si yo te escucho claro. No sé por qué pensás que yo no soy igual a vos. Tal vez veo la vida y tan de otro color. No te enojes así que no lo hago de malo. Más fácil es jugarme que darme la mano. Ven y sentate, yo te invito, que te enseño de a poquito todo lo que puedo sentir apenas en un ratito. Hoy tenemos en el podcast a una persona muy especial para mí. Es de Venezuela, uno de mis hermanos venezolanos, se podría decir. Lo admiro muchísimo por su resiliencia, por su buen corazón, por lo excelente ser humano que es y lo excelente profesional que es. Él es Emilio Mijares, nuestro psicólogo estrella aquí en estos momentos en Utah, pero él nos va a contar un poquito más sobre él. ¿Quién es Emilio Mijares? Ok, gracias Elixir por esa bonita presentación y pues mi hermana mexicana, como yo le digo, y agradecido eternamente con ella porque fue quien me abrió las puertas para yo poderme desarrollar en mi área profesional aquí en los Estados Unidos. Eso se lo debo a Elixir. Gracias. Y aparte que bueno, agradecido que me hayas invitado a esta ventana, que para mí resulta ser una ventana de apertura al pensamiento resiliente con esta iniciativa y este programa tan bonito. ¿Verdad que felicitaciones? Y deseo que venga un camino lleno de éxitos. Me preguntaste sobre mi área profesional. Bueno, primero que nada, soy ser humano. En Venezuela estudié, soy doctor en ciencias de la educación, soy magíster en terapia cognitivo-conductual, soy psicólogo especialista en perfiles criminales. Aquí en los Estados Unidos soy peer support o especialista de apoyo entre pares, soy promotor de salud comunitaria y también tengo la formación y licencia de familia a familia, de familias fortaleciendo las familias, familias combinadas y soy coach en programación neurolingüística, egresado de una academia que no sé si lo puedo decir. Sí. Sí. Amo Academy en Miami. Y bueno, sigo aquí estudiando, sigo formándome porque, bueno, primero soy un apasionado, pienso que el buen docente está en constante aprendizaje y llenarme de herramientas para poder ofrecérselas a todo el que llegue a mí, porque mi esencia y mi misión de vida tiene sentido cuando alguien me pide ayuda y yo tengo los recursos, las herramientas para poder ofrecérsela. Wow, sorprendente, Emilio, tu currículum, tu historia profesional. Me siento muy orgullosa. Cuando yo te conocí, yo no sabía que podíamos llegar tan lejos, pero estoy bien orgullosa de ti. Si no, bueno, orgulloso estoy yo de esta. Mira, si ustedes superan todo lo bonito que ha hecho esta mujer por la comunidad de Utah, por nuestra comunidad latina. De verdad que tiene un currículo. Yo digo que ella es una luchadora, una servidora social y una luchadora social, porque de verdad que se mete en cada causa que termina ganándola, porque bueno, es comprometida de verdad por todas esas causas y por nuestra comunidad. Así que gracias, porque no solamente ha favorecido a la comunidad mexicana, sino a la comunidad venezolana, de Guatemala, de Honduras, de todos de Es habla un hispana. gusto. Es un gusto, Emilio, para mí, porque yo siento mi creencia que el éxito de un hispano es el éxito de todos. Sí. Somos voceros y somos representantes de la comunidad. Eso es lo que a mí me mueve. Pero bueno, aquí venimos a hablar de ti, Emilio. Cuéntame cómo inició tu travesía o tu experiencia, tu vida. ¿Cómo te interesaste? ¿Qué fue lo que te movió para interesarte en el mundo de la salud mental? Fíjate, yo vengo de una familia fracturada, una familia donde había violencia, o bueno, fui víctima de violencia intrafamiliar y yo fui un niño muy infeliz. Y cuando yo recuerdo que salía de mi casa, que iba al colegio o a otro lugar, yo veía esas casitas y yo decía, seguramente en esas casas sí hay niños felices, de lo infeliz que yo era, producto de la violencia. Y resulta que, bueno, fui creciendo y yo dije, y me fui dando cuenta también que en esas otras casas había niños infelices. Entonces yo dije, yo quiero hacer algo para poder llegar a esos hogares y realmente construir niños felices. Y por eso me interesé en la salud mental y por eso empecé a estudiar psicología en Venezuela. Luego me estudié educación también para poder, tú sabes, ampliar más ese espectro y poder llegar a más personas a través de la psicoeducación, que realmente es lo que me apasiona. ¿Y cuál fue tu primer empleo en Venezuela? Mi primer empleo en el área de salud mental o En el área de salud en el área mental. de salud mental. Mira, bueno, primero en mi formación como psicólogo,
pues nos mandan a hacer mucho trabajo social. Y pienso que allí fue donde realmente empecé a darme cuenta de las necesidades que existían en los seres humanos y en los hogares. Luego empecé a trabajar en el Ministerio de Educación como orientador educativo. Eso es creo que acá en Estados Unidos le llaman counseling o consejero. Ujú. Bueno, en Venezuela fui orientador educativo y luego fui escalando dentro de esa misma estructura. Fui defensor institucional, o sea, defendía los derechos de los niños y luego, bueno, seguí avanzando hasta que llegué a ser el director del Departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil en una universidad en Maracay, Estado Aragua, donde yo originalmente soy. ¿Así se llama la universidad? El Instituto Universitario de Tecnología Antonio Ricaurte. Allí trabajé como director del Departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil. Y como orientador y defensor institucional, trabajé en un colegio adscrito al Ministerio de Educación. El colegio se llamaba Andrés Eloy León Moratinos. Recuerdo, un liceo que quiero mucho porque siento que fue mi escuela. Se queda ubicado en una comunidad muy, 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 muy vulnerable del estado donde yo soy. O sea, trabajaba con familias de muy bajos recursos. O sea, esa institución no estaba asfaltada, no tenía agua, no tenía luz. Era una comunidad con escasos recursos. ¿Qué quiere decir no estaba asfaltada? Asfaltada que no tenía Oh, piso, pavimentada. no estaba pavimentada. Pavimentada para los que somos de Sí, México. gracias por la Ok, corrección, ok. sí. Sí. Y ¿cómo te introduciste porque este podcast es para apoyar a las familias con niños con necesidades especiales o que tengan alguna condición mental? Sí. Entonces, ¿cómo fue tu introducción al mundo de las necesidades especiales? Fíjate, bueno, como docente y como psicólogo, estamos comprometidos también en crear programas educativos para esos niños que tienen condiciones especiales o neurodiversos. Entonces, bueno, así fue cuando empecé a trabajar en el Ministerio de Educación, que empecé a trabajar con docentes, nosotros le llamamos educación especial. No sé cómo le dicen aquí, que son esos docentes que están dirigidos a esas personas que tienen condiciones diferentes, ya sea síndrome de Down, Asperger, autismo, retardo, entre muchas otras condiciones, discapacidad auditiva, discapacidad visual, bueno, síndrome de Down. Son terapeutas, Sí. son especialistas dependiendo de la necesidad del niño. Ujú. Hay terapeutas del habla, terapeutas físicos cuando tienen alguna condición física. Hay terapeutas ocupacionales. Sí, es un conjunto terapeutas. multidisciplinario con el que tuve la oportunidad de poder trabajar en esas instituciones educativas porque también atendíamos a personas con discapacidad. Entonces, fíjate, mi función era el poder primero identificar que esa persona tiene una condición diferente, poder hacer las debidas evaluaciones para que pueda tener un diagnóstico y luego crear los oportunos programas educativos que necesita ese individuo específicamente para que pueda desarrollarse lo más que pueda o desarrollarse integralmente según sus condiciones, pues. Porque, bueno, la educación es un derecho inherente al ser humano, entonces en base a eso estaban diseñados ese currículum para atender a esas personas. Sin embargo, por ejemplo, en mi país, pude identificar la debilidad y la falta de atención que hay, sobre todo con los padres. En la familia. En las familias. Y las estadísticas así lo establecen, que en donde hay un niño con una discapacidad o con una condición diferente, automáticamente se incrementan los conflictos dentro del hogar o los conflictos intrafamiliares aumentan por la llegada de esa persona. Y también se sabe que cuando no se trabaja con los padres o con la familia o no se le brindan las herramientas para que ellos los puedan atender, ¿qué sucede? Esa persona no puede desarrollarse de manera integral y muchas veces violan sus derechos humanos. Y te voy a contar una anécdota, si me lo permites. Claro que sí, adelante, Emilio. Recuerdo que en mi desempeño como director del Departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil en esa universidad en Venezuela, tenía la oportunidad de trabajar con muchos pasantes de psicología de varias universidades. Y recuerdo que me apoyaba muchísimo en ellos. Y en su evaluación o en su desempeño de sus pasantías, ellos empezaron a aplicar varios tests a varios estudiantes, porque ese departamento estaba abierto para que el que quisiera o tuviese la necesidad. Y bueno, se acercaba mucho, otros lo buscábamos nosotros según el desempeño que nosotros observábamos de ellos. Y resulta que recuerdo que diagnosticaron a 7 con Asperger. O sea, 7 adultos que no habían sido diagnosticados durante toda su vida. Y cuando empezamos a profundizar sobre esa problemática, esas 7 personas habían
tenido intentos de suicidio, porque no se conocían y no había un diagnóstico, la familia no sabía cómo ayudarlo, ellos mismos no se entendían, su familia no lo entendía, y era un caos que los llevó a ese intentar suicidarse. Gracias a Dios, no cumplieron no llegaron No cometieron no suicidio. cometieron suicidio, exactamente, gracias. Y pudimos entonces trabajar, y recuerdo que varias veces llamaba a los papás, y los papás, claro, ese primer impacto o ese primer shock de, mira, tu hijo tiene una condición diferente y tiene que tener un trato diferente porque hay cosas que no entiende, porque su cerebro tiene una estructura diferente, y no está mal, porque lo único igual que tenemos todos los seres humanos es que somos diferentes. Entonces, los papás de una vez, muchos me trancaron, bueno, muchos no, todos me trancaron el teléfono. Y me dijeron, usted está equivocado, mi hijo no tiene nada de eso. O sea, la negación, el proceso de duelo. Y yo no lo entendía. Yo decía, Dios mío, pero son sus padres. O sea, se supone que tú y yo tienes que ser lo más importante. ¿Cómo no te vas a abocar? Claro, también yo decía, bueno, tengo que ponerme en la posición de papá y también tengo que saber cómo decirle esa información o darle esa información, porque no es fácil de digerir. No, Emilio, yo como mamá te digo que a veces yo tengo una niña con autismo, que fue lo que me movió a hacer este podcast y a educarme, pero también tengo otra que por ciertas situaciones que estaba pasando, tenía pensamientos suicidas. Y llega el momento, yo voy a ser bien honesta, no somos perfectos, no porque hagamos entrevistas o porque solo mostremos lo bonito de nuestras vidas. Cada uno tiene un papel importante en la sociedad. Para mí, en redes sociales, la gente ya tiene suficiente cosas para deprimirse, cosas tristes. Por eso yo solo subo cosas bonitas de mi vida, y no porque me gusta inspirar a la gente así. Entonces, yo te voy a confesar y les voy a confesar a todos que llega el momento en que te das por vencido. Hay momentos en los que te das por vencidos. Después te levantas y sigues y dices, ¿qué más puedo hacer para ayudar a mi hijo? ¿Y qué más puedo hacer para ayudarme a mí para seguir adelante siendo el apoyo de mi hijo? Pero llega el momento en el que dices, ay, no sé quién lo quiera, pero que se lo lleve, por favor, porque la tengo a ella, tengo otros más con otros problemas y dices, ¿y de dónde salgo más energía para trabajar? Y pasa eso, mira, tenemos que entendernos como humanos. Recuerdo que yo al ver esa necesidad y al ver también la debilidad que tenía yo al comunicarme con los padres, porque siempre me ponía en la posición del adolescente o de la persona que había sido diagnosticada con una condición diferente. Y creé una escuela para padres en Venezuela, se llamaba Escuela para Padres, una ventana de apertura al pensamiento resiliente. Y era dirigido a los papás con niños con discapacidad. Y esto surgió también post pandemia. Porque claro, en Venezuela es una población que está totalmente desatendida, los niños con discapacidad, y la mayoría no son escolarizados y otros son institucionalizados. Cuando hablo institucionalizados es porque los abandonan y alguna institución se hace cargo de ellos. Y son niños que también son víctimas de negligencia porque esas organizaciones pues tampoco tienen los recursos para poderle dar el apoyo que requieren. Bueno, entonces empecé a trabajar con estos papás y me llamaba mucho la atención que el 100% de los padres que estaban participando en ese programa no aceptaban la condición de sus hijos. Y pese que habían padres que tenían hijos con síndrome de Down y ya tenían 18 años. O sea, 18 años sumergidos en la negación o en la rabia, que es una de las etapas del duelo, la ira. De por qué, o sea, fue culpa mía, ¿será que no me cuidé lo suficiente? ¿Sabes? Se autoflagelaban ellos mismos. Y eso los llevaba a la culpa. Y ese diálogo no es el que necesitan para poder enfrentar la situación que se les viene. Porque sí necesitan más atención. Y también recuerdo que trabajé en los ABEC, que son los colegios católicos venezolanos, y el padre siempre nos decía en la misa, que era el rector de la institución, que donde había un niño especial, por eso se le decía la palabra especial, es porque Dios había confiado que en ese hogar había mucho amor. Quiere decir que la capacidad de amor que tenía esa gente era muy grande. ¿Qué pasa cuando entonces tenemos un niño especial? No nos conectamos con esa capacidad porque nada más vemos lo externo. La sociedad enjuiciándonos o riéndose de esas personas o de nosotros mismos por tener una persona con esa condición. Y eso también hay que ir educando a la sociedad de que ser diferente es normal. Y es bueno, porque es correcto. Porque ¿qué le hacen a los niños que son muy inteligentes?
les dicen nerf para denigrarlos. Sí. Y yo en la casa he intentado, o intento cada día decirle, you know what, le digo a mi hija, ¿sabes qué? Esos niños les deberíamos tener envidia, le digo, porque son bien inteligentes. La sociedad los ha denigrado y los ha hecho ver como que están mal, pero en verdad no está mal. En México, ahorita que dijiste que pasan, que los niños eran humillados, me hiciste recordar en México, cuando yo era pequeña, pasé mi adolescencia también en México, y había un chico con síndrome de Down, que era bien violento. ¿Pero sabes por qué era violento? Porque creo que todos nacemos buenos, pero era violento porque todos le tiraban piedras, lo humillaban, le hacían maldades, y se burlaban de las niñas diciéndole que el niño era su novio, como si fuera algo malo tener síndrome de Down. A mí me dolía mucho eso, pero pues era una persona que yo no era muy, muy retraída y no tenía como la valentía para alzar la voz y decir, déjenlo en paz. Ustedes están haciendo que él sea así porque lo están abusando. Sí, es verdad. Y la sociedad nos vende ese concepto de que el que es diferente es el que está mal. Y no es así. Y fíjate, nuestro cerebro tiene la particularidad también de que nace y no está formado, sino que nacemos con 100 millones o 100, 200 millones de células que a medida que vamos creciendo se van conectando entre sí y van creando esas redes neuronales. Y en esas redes neuronales es donde están las memorias. Entonces, eso que le están haciendo a ese niño que tenía esa discapacidad, se le está quedando en sus memorias y él lo está asumiendo como que es normal, como que está bien que le haga eso y cómo él va a reaccionar de forma violenta. Porque como tú dices, no nacemos mal. Es la sociedad la que nos construye. Son las personas que están a nuestro alrededor, la cultura, la educación, la escuela, nuestros amigos, nuestros padres, lo que hacen que seamos violentos o no violentos. Seamos asertivos o agresivos. Y no se trata de juzgar a los padres, sino ayudarles a como sembrar esa semillita o esa duda en ellos, en decir, ¿qué estoy haciendo como papá? Sí, mira, yo tengo una historia vivida. Yo tengo una prima con discapacidad auditiva y pues bueno, sus papás eran muy jóvenes cuando ella llegó a sus vidas y con esta discapacidad se tuvieron ellos que educar y estar educando constantemente. Hoy en día mi prima es licenciada en recursos humanos y tiene 20 años trabajando en una alcaldía allá en Venezuela, desempeñándose, y ha tenido por muchos años el trabajador del año porque es comprometida, por su desempeño, o sea, tiene cualquier cantidad de habilidades y potencialidades. Entonces, fíjate, esa condición diferente no la limitó, pero tuvo que tener el apoyo y el amor de sus papás y de sus familiares para ella poder crecer, florecer y ser una persona funcional en el mundo. Sí, de ahí es donde yo vengo, con todos esos ejemplos que he visto y con todo lo que he hecho en mi vida también, es que siempre recalco que los papás somos muy importantes para los hijos. Es el mejor trabajo que puedes tener en el mundo. Estás siendo constructor de una bonita sociedad. Sí, y por eso, porque los papás son modelaje. O sea, lo que tú modeles para tus hijos es lo que ellos van a proyectar a futuro. De allí la importancia, por eso mi preocupación, y por eso creé en ese momento esa escuela para padres que todavía está vigente en manos de otras personas. Porque hay que brindarle recursos a los papás, porque la sociedad es evolutiva. Entonces la cultura también va cambiando y necesitamos recursos nuevos. Aparte que la ciencia va avanzando, va evolucionando y nos va dando información. Gracias a la neurociencia sabemos muchas cosas y eso es lo que yo quería. Yo digo, bueno, vamos a formar e informar a los papás para que tengan herramientas primero en sanarse ellos. Porque cuando tenemos papás sanos, seguro que nuestros hijos también van a ser felices, independientemente de la condición diferente que ellos tengan. Porque somos seres humanos y todos tenemos el mismo derecho. ¿Me recuerdas? No sé si recuerdas tú a cuál es el rango de tiempo donde el cerebro del niño se desarrolla a su mayor capacidad. Hasta los 25 años, 25, 26, dependiendo cómo sea el estímulo que tenga la persona, que se termine de desarrollar la parte prefrontal. Pero en la niñez hay un rango de tiempo súper determinante para el niño, como de 0 a 8 años, ¿era? Bueno, en realidad yo lo tomaría desde el momento que está en la barriguita de mamá, porque ellos absorben primero los nutrientes y todo lo que haya en el ambiente, todas las emociones que esté sintiendo la mamá, también influye en su cerebro y en su crecimiento. O sea, si la mamá está expuesta a violencia,
va a estar constantemente segregando cortisol y ese cortisol también lo está absorbiendo el bebé. Y también le está haciendo daño al bebé, porque ya gracias a la neurociencia se ve cómo a través de la placenta igualito absorbe o entran esos químicos que está segregando la mamá ante esas emociones. Entonces yo diría que desde el momento que está en la barriga, bueno, incluso desde el momento de la barriga no, antes, porque también si es una mamá que está expuesta a químicos, ¿verdad? Como el alcohol, la droga, eso también afecta la genética de la mamá y por supuesto también a la O a la bebé. depresión La también. depresión, incluso se sabe que la depresión es una emoción bueno, es una enfermedad que se transfiere, que lo puede transmitir también la mamá al niño. Y la neuroplasticidad es muy importante, ¿no? Por supuesto, la neuroplasticidad. Fíjate, entonces esa temprana edad es importante para esa construcción porque ahí se están cimentando esas bases o esas primeras capas del niño. ¿Qué nos dice la neurociencia? Que sí, hasta los 25, 26 años se termina de formar nuestro cerebro, pero que si estamos en un ambiente sano, podemos seguir creando células y pues por supuesto redes neuronales. Y ahí es donde habla la neuroplasticidad. Esa capacidad que tiene el cerebro de poder transformarse, pero tengo que estimularlo, tengo que hacer ejercicio, tengo que comer sano, tengo que tener un ambiente sano, alguien que no me esté descalificando, sino todo lo contrario, me esté reforzando las cosas positivas. ¿Tú recuerdas alguna experiencia o algún niño en específico, algún caso en específico que te haya marcado en tu vida como profesional? Sí, recuerdo cuando empecé como director del Departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil, que me tocó atender a una persona con discapacidad visual y le hice muchos test y varias entrevistas. Y te puedo decir que es una de las personas más inteligentes que he tenido la oportunidad de poder asistir como profesional de la salud mental y poder entrevistar. O sea, un joven con talento y capacidades infinitas. Ese muchacho tocaba no sé cuántos instrumentos musicales, cantaba como los dioses, tenía una memoria y una capacidad. Mira, él vivía aproximadamente a 50 minutos de la universidad y sus papás una sola vez lo llevaron y él se memorizó el transporte público que tenía que agarrar y los pasos que tenía que dar y cómo tenía que caminar para poder llegar a la universidad. Incluso esa universidad tenía una escalera de caracol y él me dijo, esa escalera está mal diseñada. Y me explicó en cuanto a metros y todo eso, por qué estaba mal diseñada. O sea, imagínate tú lo inteligente que es ese muchacho. Ojo, yo había pasado 50.000 veces por esa escalera y me había caído 50.000 veces y yo no me había dado cuenta que estaba mal diseñada. Yo pensaba que el problema era yo, que no veía bien. Y ese muchacho fue el que me dio esa luz. Resulta que yo empecé a acompañarlo en su proceso. Él era técnico medio en administración y él quería sacar su TCU y su licenciatura en administración. Pero resulta que empezaron los profesores de matemáticas a decir que bueno, que si él no veía, imagínate que eso era una limitante porque ellos escribían en el pizarrón el ejercicio y ellos no iban a estar explicándolo. Entonces yo les decía, mira, hay técnicas pedagógicas para usted abordar esta situación. Usted puede teorizar ese ejercicio y decirlo de forma verbal. Permítale al joven que saque una grabadora y la grabe y hágale las pruebas orales, ya que el profesor no manejaba el braille. Y yo, bueno, está bien, chévere, se vale que no lo maneje, porque bueno, no era su especialidad y no tenía por qué hacerlo, pero vamos a buscar entonces otras técnicas que sí pueden. Bueno, él me dijo, bueno, profesor, mientras usted esté aquí, yo voy a hacer eso. Pero él va a llegar un momento en que va a seguir avanzando en matemática 2, en estadística, y yo no voy a hacer eso que usted dice, porque yo no tengo tiempo, así me decía. Y bueno, realmente mientras yo estuve, yo lo acompañé y luché de que se le diera la atención que correspondía, porque así lo establece la ley. Y bueno, el muchachito, el joven avanzó. Resulta que, bueno, renuncié a esa universidad y me vine para acá. Y tanto fue la lucha que él se tuvo que cambiar de carrera para una donde no tuviese contacto con matemáticas ni con esos profesores que no estaban prestos a ayudarle. Y el muchacho es tan inteligente que terminó graduándose en turismo, pero no era lo que él quería, no era parte de su proyecto de vida. Y me molestaba porque decía, ¿por qué tiene que cambiar su proyecto de vida por la limitación de un docente, de no querer actualizarse, de no querer respetar los derechos de sus estudiantes? Y eso fue una lucha a mí, de verdad que todavía me acuerdo y me da indignación, porque o sea, no lo concibo, que él haya tenido que transformar su proyecto de vida y no haya podido hacer lo que él realmente quería por la limitación de un docente. Hoy hemos estado hablando mucho de los sentimientos, de lo que tú sientes, que hay que dejarlo sentir, ¿no? Sí. Y
creo que gracias a esos sentimientos, tú y otros profesionales que nos han apoyado en el podcast, o más bien en el mundo, es esa frustración que fue buena al final, porque eso nos ha movido a querer hacer cambios, Sí. a querer hacer cambios. Y los cambios son siempre buenos. De una u otra manera son buenos. Hasta lo peor, la peor situación del mundo, que se muera alguien, te estaba evitando algo o te va a ayudar en algo. Claro, efectivamente, el GPS surgió como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, fíjate, a través de un conflicto, mira las cosas o los aspectos positivos que surgieron. Entonces, sí, ciertamente, los conflictos son inherentes al ser humano, pero si está en las manos adecuadas la gestión de ese conflicto, pues por supuesto que va a tener la capacidad de transformarlo de manera positiva. Y el sentir las emociones también, porque nos están dando una información, nos están diciendo que algo no está bien y que hay que accionar. Simplemente tenemos que, primero, conectarnos con nosotros mismos, escuchar eso que estamos entendiendo, que estamos sintiendo, perdón, y aprender las técnicas de resolución de conflictos para poder gestionarlo y poder realmente ese conflicto transformarlo de manera asertiva y poder ayudar a esas otras personas que posiblemente por sí solos no puedan. Y para eso estamos nosotros, para que seamos las voces de muchos que no pueden defenderse. ¿Y cuál es esa técnica de resolución de conflicto, Emilio? Mira, está la mediación, la negociación, la comunicación asertiva o los estilos de comunicación que, pues bueno, el ser asertivo no nacemos con esa habilidad, pero la podemos aprender. Y dentro de los estilos de comunicación está el agresivo, el pasivo agresivo y el asertivo. Lo ideal es la asertividad. En cuanto, pues por supuesto, la negociación, la mediación, se supone que, o lo ideal es que esté de la mano de una persona que esté capacitada, ¿verdad? Y que haya una ley o una norma que pueda amparar el veredicto de esa persona. Pero por supuesto tener que escuchar a los implicados dentro del conflicto, tratar de extraer de ellos las posibles soluciones y ver cómo la van encauzando. Y al final, el veredicto final, el veredicto final esté amparado por una ley. Para que no se vea que esta es mi decisión, esto es lo que yo creo y estoy de parte de uno. Entonces termine más bien triangulizando la situación y cree más conflictos, sino que más bien sepa que, bueno, la ley está establecida de esta manera. Como hablábamos anteriormente, la educación es un derecho inherente al ser humano. Los derechos humanos nacen con nosotros. Entonces, independientemente de las condiciones que tengamos, somos seres humanos y tenemos esos derechos y hay que hacerlos valer. Y si esa persona no puede por sí mismo alzar la voz, para eso estamos nosotros. Wow, ha sido muy, muy enriquecedora tu historia de todo lo que pasaste en Venezuela. Ahora, a veces quisiera abarcar en un solo podcast todo lo que quiero que las personas, en lo que las personas se eduquen o que aprendan. Es como un niño cuando le regalan muchos dulces, de primero se los quiere comer todos, ¿no? Pero tenemos que ir poco a poco, ¿verdad? ¿Cómo es que llegas tú a Utah? ¿Hace cuánto llegaste? ¿Y dónde empezaste esta historia tan bonita que yo he visto? Sí. Fíjate, bueno, yo en Venezuela, pues por la crisis social y política que vive Venezuela, y me vi obligado a salir de allí abruptamente porque pues estaba en contra de ese narcorrégimen que impera en mi país y tenía la oportunidad de escribir en revistas indexas o en revistas académicas y en esa revista denunciaba lo que estaba viendo desde el sistema educativo, ese adoctrinamiento e incluso ese programa de escuela para padres surgió porque el gobierno, por políticas de Estado, desatendió a la población con discapacidad. Es una población que no está atendida, que se está muriendo de negligencia en Venezuela y aparte que no le dan asistencia tampoco a los padres. Entonces, por denunciar eso, por denunciar esas irregularidades de las cuales he estado observando que es violencia estructural. Y eso me costó pues el tener que salir de mi país porque era mi vida bueno. Se Sí. tuvo que hacer ese sacrificio para Sí. que tuviéramos el beneficio de tenerte aquí. Sí, bueno, sí, gracias. Sí, lo Y vemos bueno, desde lo positivo, sí. disculpa. No te preocupes, gracias, de verdad que gracias. Y al llegar acá, pues bueno, por supuesto, como yo digo, cuando nosotros nos movemos de un punto geográfico a otro, como inmigrantes llegamos con dos maletas, una llena de incertidumbres y otra llena de sueños. Primero nos corresponde abrir las incertidumbres y pues hice de todo para poder sobrevivir también. Empecé trabajando, bueno, en un sinfín de cosas, en supermercados, en carnicería,
en supermercado chino, en panadería, haciendo de todo, lo que correspondía hacer. Y pues bueno, en ese andar, en una actividad formativa, tuve la fortuna de conocer a Elixir, a esta mujer grandiosa, y ella me invitó a una conferencia. Yo le dije que yo había trabajado en la parte de salud mental en mi país, pero que acá no había encontrado la forma de poder encajar para seguir desarrollándome en lo que a mí me gusta, en lo que he estudiado, porque siento que me preparé para servir. Y esa es mi misión de vida. Y la elegí yo. Entonces, bueno, gracias a eso, Elixir también me habló de Latino Behavioral Health Services, me habló de la formación de ICAP, de especialista de apoyos entre pares, y bueno, gracias a ella que me condujo a esa organización, empezó mi camino de formarme aquí en la salud mental y pues poder tener también mis certificaciones y mis licencias, porque para poder decir lo que estoy diciendo ahorita, sí que me pueda causar consecuencias legales, he tenido que prepararme y he tenido que tener mis licencias. Y allí, así fue como empezó mi camino, por eso digo que Elixir fue la que me abrió la puerta y por eso le estoy eternamente agradecido. Es un gusto, Emilio. Y aquí estoy escuchándote y quiero llorar, pero no solucionamos nada con eso, ¿verdad? No, Bueno, es una claro, expresión es una expresión de las emociones y también está bien hacerlo. sí, lo quiero, me doy el permiso de sentirlo, Sí. ¿verdad? ¿Y qué recursos proveen en Latino Behavioral? Mira, Latino Behavioral Health Services tiene peer support, o sea, personas que, bueno, esta organización inicialmente surgió por la necesidad que tiene la comunidad latina de ser atendidos por profesionales de la salud mental que hablen en español y que puedan entender también nuestra cultura. Y no se puede tergiversar información allí porque, pues bueno, los protocolos de nuestro país son totalmente diferentes. Entonces, en ese poder adaptarnos a estos nuevos protocolos, necesitamos un profesional que me vaya indicando y me vaya enseñando y adicional me vaya dando herramientas para yo poder trabajar mi salud mental. Uno de los programas que hay ahí, bueno, hay trabajadores sociales, hay terapeutas, hay peer support, están muchos programas que lo que más me gusta es que son dirigidos a la comunidad latina por la comunidad latina y son gratuitos. Está el programa Fortaleciendo las Familias, que es el que lidero yo en estos momentos, gestión de las emociones, gestión de la ira, inteligencia emocional, el duelo y peer support, que son atendidos de manera individualizada. Para adolescentes y familias y adultos y personas de la tercera edad, también son bien recibidos en esa organización. Oh, wow. Y adicional, creé una fundación que se llama Educa tu Mente, que ya ahorita le estamos dando la estructura física para también empezar a brindar esos servicios a través de programas formativos e informativos relacionados a la salud mental y a la psicoeducación. Está me encantan esos programas que da Latino. Yo tengo experiencia ahí. También tienen un grupo para jovencitos, ¿no? Sí, grupos de apoyo para jóvenes, pues también de consumos de sustancias químicas que no son favorecedoras ni para nuestra mente ni para nuestro cuerpo. Allí también tienen asistencia profesional y tienen programas para atender y abordar esa problemática. Digamos, adicciones y recuperación. Adicción y recuperación, eso es correcto. Sí. Ok, sí, porque yo he llevado a algunos de mis niños a otros grupos y yo en lo personal, antes del COVID, creo fue antes del 2020, tomé la clase de familia a familia, que esa me ayudó muchísimo para abrir más mi mente, porque contaba en mi experiencia que yo no quería aceptar que mi hija tenía una condición. Ya habían pasado, yo había conseguido los recursos y había tomado otras terapias, le había llevado terapias a ella y estaba solo envuelta en mi hija, pero no me había dado cuenta que para yo ser cuidador de alguien con necesidades especiales o alguna condición mental, necesito estar bien yo. Y esa clase me ayudó muchísimo porque me hizo entender. De ahí viene el título del podcast, porque ahí me explicaron exactamente que lo diferente que es o lo choqueante, el shock emocional que es tener una expectativa de lo que es tener un hijo y que de repente te bajes del avión, Sí. que llegue el niño a tu vida y que no sea lo que esperabas. Sí. Y eso creo que también lo vivimos todos los padres, independientemente de si nuestro hijo tiene o no una condición. Muchas veces nos cuesta aceptar a nuestros hijos tal y como son.
Y muchas veces porque tenemos creencias anacrónicas o creencias descontextualizadas, incluso queremos que nuestros hijos sean como fuimos nosotros a esa edad, pero vivimos en otra sociedad, estamos en otra cultura, En otro en país. otro país, en otro contexto. Y el cuidar a una persona que necesita cuidados especiales, pues por supuesto que implica con nosotros mismos. El cuidarnos, tener nuestra cajita de herramientas, porque al cuidador, ¿quién lo cuida? Muchas veces nadie. Y empezamos a desarrollar el síndrome del cuidador, el síndrome de la ambulancia, y eso lo que hace es que genera más bien minusvalía en esa persona, porque nosotros creemos como cuidadores que sin nosotros esas personas no pueden desarrollar potencialidades o no pueden hacer ciertas cosas que le van a permitir desarrollar esas habilidades. De allí la importancia de cuidar al cuidador y hacerle ver que tiene que tener las técnicas que debe manejar, que debe descansar, que debe estar bien, tener paciencia y mucho amor para acompasar. Digo acompasar porque vamos a ir al paso de esa otra persona. Y eso a veces no es fácil y te entiendo porque lo he vivido también. Y sé que es complicado, que a veces cuesta, que nos cansamos porque somos seres humanos. De allí la importancia, vuelvo y digo, de trabajar en ese cuidador, en el permitirnos poder muchas veces resetearnos, pedir ayuda, decir no puedo con todo, eso también está bien. Buscar los recursos, que por lo menos en este país lo tenemos, en nuestros países eso no existe. Y decimos paciencia bien fácil, porque se escribe y se dice bien fácil, pero para crear paciencia también necesitamos el autocuidado como cuidadores. ¿Quién nos cuida a nosotros? Yo, por ejemplo, yo en parte de mi autocuidado voy a tomar un café con una amiga, hablo por teléfono, o salgo, a veces dejo a los niños con mi mamá, digo, son tus nietos, so please, cuídalos tantito, por favor. Y hay personas que me dicen, pero si son tus hijos, no son de ellas, no son de tus papás, ni... ¿Por qué haces eso? Son tus hijos, tú tienes que cuidarlos hasta los 18. Digo, sí, pero si yo... Y me tocó explicárselos a mis hijas también, de que si yo no estoy bien, yo al rato voy a venir a la casa y voy a ser una mamá energúmena. No voy a tener la paciencia para poder ser el soporte de ellos. Y ahora en esta etapa de mi vida, menos de la niña con autismo, que está en el espectro autista, ¿no? Porque yo le explico, porque hubo una época en la que se frustró mucho. Una de mis hijas dijo, ¿por qué tenemos que enfocarnos siempre en ella? ¿Y yo qué? ¿Y yo qué? Y yo también quiero hacer esto, yo también quiero otro. Yo no tengo la culpa que ella sea tonta, me dijo. Y ya me tocó sentarme. Primero sí me dio coraje. Claro. Soy humana, me dio coraje. Y me senté y le tuve que explicar, mira, no es tu culpa, no es tu culpa ni es mi culpa. No sabemos de quién sea la culpa, pero el punto es que ya está aquí y yo trato mucho de apoyarte a ti en ciertas cosas, pero también ella nos necesita. Sí. Ella nos necesita. Yo sé que tú me necesitas mucho, pero son tres. Tenemos que usar las técnicas que conocemos de comunicación con ellos, ponerles límites, darles amor, pero también tenemos que dejarles claro que it is what it is. Es lo que es. No podemos hacer nada. Nadie nos preguntó cómo queríamos que fuera nuestra vida. Venimos aquí y estamos aprendiendo poco a poco. Se lo tuve que explicar yo eso a ella. Y que era normal sentirse frustrada, era normal tener coraje, todas esas emociones son normales y son herramientas que tenemos nosotros en el cuerpo, en el cerebro, para sobrevivir, para seguir adelante. Pero también tenemos que meter el amor y la paciencia y el autocuidado y muchas piececitas del rompecabezas que necesitamos para vivir una vida integral y una vida... La felicidad no es constante, pero una vida plena. Sí. De verdad que gracias por compartir parte de tu experiencia con nosotros, Elixir, porque es así. Fíjate, cuando empezamos el podcast, que yo te decía que la ciencia y sus investigaciones establecen que en las familias donde hay una persona con alguna discapacidad o neurodiversa, se crean más conflictos. Y tú nos acabas de caracterizar ahorita uno. ¿Qué pasa si tenemos otros hijos? Se sienten desatendidos, porque piensan que toda la atención es para ese otro hijo que tiene esa condición especial y se sienten menos, porque ellos también necesitan el amor de mamá, la atención de mamá.
Entonces, a través de esa situación y de eso que te expresó tu hija, tú te pudiste haber dado cuenta de que, bueno, primero que tu hija necesita información, pero también necesitaba un poco más de atención y poder invitarla a que juntas pudieran entonces ser ese soporte para que necesita tu otra hija. Y ser un trabajo en equipo, porque eso es lo que somos la familia, un trabajo en equipo, pero muchas veces tenemos que definir muy bien cuáles van a ser esos pasos que vamos a ejecutar para poder seguir reforzando ese vínculo y ser un equipo, que nos ayudemos el uno a los otros Que ellos se sientan parte, ¿no? Del y que ellos se equipo. sientan parte Es del como equipo. cuando quieres que cambien un comportamiento, por ejemplo, los que tenemos hijos sabemos mucho del comportamiento con la limpieza del carro. Hay que hacerlos parte del equipo, decirle, mira, es nuestro carro. Cuando alguien se siente que pertenece, lo empieza a cuidar. Es siempre lo que me ha gustado mencionar a donde quiera que voy, especialmente en la comunidad aquí, cuando hablo con alguien importante que puede tener, que puede usar la información que yo le dé para hacerlo a nivel estatal, les digo, es que ahorita estamos hablando de necesidades especiales, pero creo que aplica a todo. Porque si alguien, hasta un inmigrante, se quejan mucho del crimen y todo eso, digo, pero si alguien viene aquí y lo educamos y le hacemos sentir que esa persona pertenece al lugar, que es parte de la familia, parte del equipo, ellos van a cuidar el estado, van a cuidar el lugar, van a cuidar la familia, van a cuidar el carro. Eso es lo que llamamos sentido de pertenencia. Y Sí. estaba la pirámide, o está la pirámide de Maslow, donde él habla de las necesidades que tenemos que tener todos los seres humanos, o que tenemos los seres humanos. Y él dice que para poder seguir avanzando tenemos que ir cumpliendo las tres primeras, que es la necesidad fisiológica, la necesidad de estima, y ya una vez que cumplo yo todas esas necesidades, es cuando yo me siento parte de ese equipo, de ese grupo, de mi área laboral, de todo eso. Y mira, me hiciste acordar de una persona que tuve la oportunidad de trabajar con ella en Venezuela. Ella tuvo un hijo con discapacidad, tenía retardo severo y creo que cintura bífida y otras patologías que no recuerdo ahorita. Y ella creó un equipo tan bonito en su hogar que ellos se peleaban por cuidar a ese niño. Cuando yo lo conocí, ya el niño tenía entre 14 años, 14, 15 años. Era un adolescente, pero todavía tenían que ponerle pañal, darle su tetero, darle comida en la boca, bañarle, hacerle todo. Y sus otros hijos se peleaban por cuidarlo. O sea, crearon un grupo, un equipo tan bonito. Ahí me acordaba a lo que siempre nos decía el padre en misa. Eso es lo que es un niño especial, porque viene a hacer ver a esa familia la capacidad de amar que tiene y se manifestó en ese hogar y lo pude ver. El niño a los 18 años falleció, incluso bueno, cuando él nació fueron meses de vida, pero fue tanto el cuidado y tanto el amor que fue 18 años de amor, como decía su mamá, 18 años de amor que él nos regaló a nosotros. Y de verdad que esa familia, el punto de encuentro era ese niño. Y qué bonito eso, y me hiciste acordar eso, porque bueno, esas son las consecuencias favorables y positivas cuando nos educamos y cuando trabajamos en función a lo que realmente requerimos y necesitamos. Afortunadamente estamos aquí especialistas como tú, yo y todos los que trabajamos en la comunidad para educar a nuestra comunidad, porque eso es importante, porque a veces nos criaron diciéndonos, tú no sirves para nada. Y cuando viene este niño, en lugar de verlo como una oportunidad para mejorar, una oportunidad para ser el héroe de la historia, yo siento, decimos, es que es mi culpa, es que por mi culpa nació así. Solo estamos repitiendo lo que los demás nos dijeron cuando éramos pequeños, ¿no? Y es bien triste como comunidad, pero esa es parte del problema. Es Sí. parte del problema y no podemos decir, no, no es mi culpa. He conocido algunas familias, he tenido llamadas y clientes que me han dicho, es que mi esposo no lo acepta. Y Y si no aceptas un problema, ¿cómo? Si no aceptas que tienes una situación a resolver, no vas a tomar la iniciativa de resolver. claro, porque no lo ves como problema. Y fíjate eso que tú dices de esa señora. ¿Y cuántas parejas o cuántos divorcios no hay tras la llegada de una persona con discapacidad? Y empiezan a culparse. Es que fue por tu genética, fue por la tuya, porque tú hiciste tal cosa, porque tú hiciste la otra. A veces nada de eso influye. Es lo que corresponde vivir, como tú dices.
vamos a caracterizar la situación, vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer, vamos a educarnos para poder ejecutar eso que tenemos que hacer y vamos a enfrentar la situación y vamos a evolucionar, porque nos vamos a dar cuenta de todo ese potencial y de todas esas capacidades que tenemos que no somos conscientes de que están allí. Fíjate, tú te tuviste que educar y psicoeducar para abordar a tu hija y poder integrar a tus otras hijas también, sin desatenderla. Y adicional que yo doy fe de las capacidades infinitas que tiene Elixir como ser humano, porque en cualquier momento que alguien la llame que los guíen ante una situación que no saben cómo conducirla, Elixir está presente. Aparte que yo respeto y admiro tu capacidad para organizar eventos. De verdad que tiene una habilidad y una destreza en planificación que yo digo, wow, no sé, tendría que trabajar en una de esas cosas donde, ¿sabes? La planificación es indispensable porque eres buenísima para eso. Bueno. Y adicional, desempeñarte en tu rol como madre. Y como mamá, con una niña con atenciones diferentes. Muchas gracias, Emilio. Sí, muchas gracias, me vas a hacer llorar. Estoy bien, gracias a Dios soy bien sensible. Creo que es una habilidad eso de ser sensible, porque así podemos ayudar a otros. Pero hablando de eso, de organización de eventos, podemos, antes que se nos olvide, aprovechamos para lanzar el evento. Todavía no está todo listo, pero lo vamos a pre-lanzarlo. Es el pre-lanzamiento de la 4ª Convención de Prevención Violencia Doméstica. Y el primer congreso de violencia sin género, que vamos a estar trabajando de la mano. Yo sé que va a quedar excelente porque la planificadora es mi amiga Elixir y eso está quedando impecable. Y sí, pues porque desde 1989 aquí en Estados Unidos, el mes de octubre, se celebra el mes de la concientización sobre violencia doméstica. Y ya estamos trabajando sobre eso. Y dentro de la violencia doméstica está este tema que estamos abordando, Elixir. Porque ¿cuántos niños con discapacidad están siendo víctimas de violencia? Y como no tienen la voz para poder denunciarlo, nos quedamos callados. Y muchas veces hay personas que lo pueden identificar y son cómplices. Por eso es que me encantan estos temas y esa formación que vamos a hacer, esa convención que estamos allí planificando, habla de eso, de poder identificar cuando soy víctima, victimario y cómplice. Y esta va a ser el 12 de octubre en la biblioteca de Glendale, de 10:30 a 3:30. Y también vamos a tener otra el 19 de octubre en Harriman. Igual, 10:30. No, 3 de la tarde a 7. De 3 de la tarde a 7. Y va a estar espectacular como cada una de las anteriores. Y agradezco mucho a Emilio porque él fue el que me llamó para seguir con este proyecto. Y a todas las autoridades que han estado, que les he hablado y nos han dicho, sí podemos. Y Emilio, ¿qué es algo que tú le podrías decir a los papás primero y luego a las personas que quieren involucrarse en el área de salud mental y personas con necesidades especiales? Sí, mira, esto es un trabajo muy bonito, de verdad que si ustedes supieran, al final yo creo que es sanador para uno, o sea, esa capacidad de servir nos genera químicos positivos a nuestro cuerpo. Y entonces nosotros creemos que le estamos haciendo un favor a otra persona ayudándolo, pero el favor no lo estamos haciendo a nosotros mismos. Y de verdad que abiertas las puertas para que nos colaboren, para que nos ayuden en este programa tan bonito que está liderizando ahorita Elixir, con este movimiento de crear conciencia sobre personas con discapacidad, que nos habla de la inclusión, de amor, de valores prosociales. Y pues la invitación es a todos que se unan, que nos sumemos, porque bueno, juntos somos más fuertes y yo sé que podemos y de aquí van a salir muchas cosas bonitas. Y bueno, decirle a los padres que ¿cómo se dice? El fracaso, no hay que tenerle miedo al fracaso. Si no alcanzamos una meta en algún momento, pues bueno, volverlo a intentar, porque realmente el verdadero fracaso está en no tener metas. Y yo sé que como padres muchas veces desistimos cuando tenemos un niño con discapacidad y decimos, es que no tengo las herramientas, es que no tengo los recursos. Pues vamos entonces a adquirirlos, porque hay personas como Elixir y organizaciones como las que lidera Elixir que están prestos para
brindarle esas herramientas a usted, papá, que lo necesita, y a ese niño que necesita también condiciones diferentes, porque estoy 100% seguro que tiene habilidades ese niño que puede desarrollar y que puede aportar a que sigamos haciendo sociedad, la sociedad en la que merecemos vivir y en la que todos cabemos. Un viaje inesperado ese es el objetivo de educar a las familias y de traer a más profesionales para que el podcast cree más conciencia de lo que podemos hacer como sociedad. Como sociedad somos grandes. Todo en la vida es una decisión y podemos decidir ayudar a otro. Claro. Yo decido quién ser y qué hacer para construir mi paz y la paz de otros. Y nosotros como padres tenemos esa función. Acompañar a nuestros hijos a que ellos también aprendan a construir su paz. Y si hay alguno de nuestros hijos que necesita más recursos, que tiene una condición diferente, pues vamos a educarnos nosotros para poder entonces brindarle esos recursos, porque es nuestro deber como padres. Muchas gracias, Emilio. Ha sido una plática enriquecedora y llena de información para nuestras familias que están en casa en Estados Unidos y en México y en otros países, donde hay personas que hablan español, ¿verdad? Muchísimas gracias y espero tenerte en otros podcasts más, porque tienes mucha información que dar. Lamentablemente, media hora, 45 minutos, una hora no es necesaria, rápido. Pero también la gente, también a veces se nos dificulta aprender así de una, entonces poco a poco vamos a seguir con este proyecto y ayudando a nuestras familias ahí en casa y mejorando como sociedad. Muchas gracias, Emilio. No, gracias a ti por la invitación y tú sabes que yo estoy presto a que me sigas invitando y a yo seguir desarrollando esta misión que yo elegí en el momento que empecé a estudiar tanto educación como psicología. Y pues bueno, contigo 100% comprometido, aparte que me encanta cómo trabajas y pues bueno, que sigamos de la mano construyendo para nosotros y para esas generaciones de formación y para todos esos padres que necesitan recursos, pues vamos a educarlos. Gracias. En mi cabeza corren miles de palabras y a veces yo no puedo evitar gritarlas, pero con mi imaginación y todo lo que yo me invento, dame un rato las ordeno y las convierto en cuento. Y no te asombres si me das un ladrillo y yo te hago un castillo lleno de colores, porque la magia que yo llevo acá adentro no la vas a entender ni con 10.000 canciones. Si quiero puedo volar, si quiero puedo cantar, todo lo que quiera hacer será, todo lo que quiera hacer será.